Bueno, pues como siempre, sin apenas espacio entre charla y charla, vamos a continuar con las presentaciones de hoy y vamos hoy a hablaros de la primera entrega, Las aventuras de Yuna y Soriano, de Jorge Salvador Galindo y Leticia Sánchez Ruiz, que es una novela bastante curiosa que además es el inicio de una saga que cuando nos puede rememorar pues a la literatura pulp, de personajes de distintas entregas, y que de primeras os he de ser totalmente sincero que me causó bastante sorpresa ver el tándem creativo, porque en un principio, habiéndome leído los libros Lucierna y la biblioteca de Max Ventura, o habiéndote presentado el año pasado las croquetas del señor Keller y tal, como que no veía demasiados puntos en común en lo que a la forma de afrontar la escritura se refiere, ¿no? Así que yo, sabiendo que era una novela escrita a cuatro manos, me imaginé que iba a ser moderadamente sencillo descubrir qué parte había hecho cada uno, ¿no? Y aunque tengo algunas intuiciones, lo cierto es que no es nada fácil. Y no reconozco puramente el estilo de ninguno de los dos. Es como un estilo nuevo, es como una mezcla muy bien engrasada y que permea todo el libro. Entonces lo primero que os quiero preguntar es por esto, ¿no? Primero, ¿por qué decidís juntaros para hacer este proyecto? Y segundo, ¿cómo se gesta este estilo? ¿De una forma casual, según vais recibiendo las páginas del otro? ¿O primero decidís conscientemente, a ver, cómo se va a escribir esto? Muy bien, muchas gracias, José Iván, y muchas gracias a todos por estar aquí, y muchísimas gracias a Celsius, por supuesto. Qué maravilla estar aquí. Bueno, pues realmente, ¿cómo nos juntamos para escribir este libro? Pues fue sin querer, es caprichoso el azar, ¿no? como decía Serrat. Realmente no es que lo planeáramos. Un día yo tuve un sueño muy extraño en el cual Jorge y yo veníamos de una feria del libro en la que todo había salido mal y no podíamos llegar a casa por una serie de cosas. Y se lo mandé, y digo, mira qué sueño tan extraño acabamos, y yo es que ya soñaba hasta juntos. Y dice, bien, escribámoslo, hagamos un cadáver exquisito. Y así empezamos, sin haberlo planeado, de la cosa más natural del mundo. Empezó a surgir esto, nos empezó a cautivar esta historia, esta forma de escribir, nos empezamos a enamorar de los personajes y fue cuando decidimos crear una saga, pero fue todo como si viniera rodado. O sea, yo tengo la sensación de que no hemos tomado ninguna decisión, realmente. Vino un poco así, como hemos creado. Y me encanta que digas lo de un estilo nuevo, porque realmente, Jorge y yo siempre decimos que no es ni mi estilo, ni es su estilo, sino que hemos creado un tercer estilo, ¿no? Es como el diagrama de Venn, en el que aquí está su estilo, aquí está mi estilo, su mundo y mi mundo, y entre los dos, el mundo de Yuna y Soriano es el mundo que compartimos Jorge y yo, el estilo que compartimos un poco Jorge y yo. Y la técnica es así, la técnica pura y dura del cadáver exquisito. Es decir, uno escribe, se lo manda al otro, el otro continúa, y así, nunca hablamos, nunca sabemos qué va a pasar, simplemente vamos continuando lo que el otro nos hace. Y ahora, si quieres hablar más del estilo. No, ya lo dices tú todo. Yo creo que la única persona que sabe realmente qué escribió cada uno es ella, que tiene una memoria de la hostia, porque la gente juega un poco a, bueno, esto lo has escrito tú, porque esta coña como que te pega, y se confunden. Yo también me confundo muchas veces. Cuando estuvimos en Gijón presentándola nos preguntaban alguna escena concreta y yo, vamos, es que ni me acordaba, porque claro, no es que yo escriba una escena y ella escriba la siguiente o así, es que ella me puede mandar un trozo donde los personajes quedan colgando de algún sitio y yo tengo que salir de ahí, ¿no? Entonces de esa especie de tira y afloja que tenemos ella y yo, que a veces incluso ella quiere ir por un sitio y yo tengo que deshacer de alguna manera con sentido todo eso para ir por donde yo quiero, y ella vuelve otra vez. De ahí, de ese tira y afloja, salieron quizá las escenas más divertidas de la novela. Es curioso que digas eso, porque yo sí tenía la sensación de que había alguna vez que era como muy orgánico, que un personaje decía, vamos a hacer esto, y se ponen a hacerlo, y de repente en un momento, no, porque yo tengo no sé qué, ¿no? Como un deus ex machina, y entonces no lo podemos hacer, ¿no? Intentando dar una explicación más coherente para que no se pueda, pero no, porque te olvidas que en otra misión nos dieron esto, ¿no? Y era como muy divertido. ¿Y cómo repartíais el peso en este cadáver exquisito? ¿Repartíais un capítulo cada uno, un número de palabras?
No, nada, no. Es totalmente libre, es un juego. Los dos éramos escritores y lectores a la vez y íbamos aprendiendo un poco y siguiendo un poco la trama que el otro marcaba. A veces era un párrafo, a veces yo me acuerdo de haberle enviado mails a Leticia, el que mira, no tengo tiempo, he resuelto esto en un párrafo para que tú tal, o sea, no, o a veces incluso yo creo que llegamos a parar en medio de una frase en alguna ocasión, o incluso poner algún problema ya de coña, acabando la cosa como de manera muy estrambótica para que el otro pudiera explicarla y tal. La verdad que nos lo pasamos de puta madre escribiéndolo y bueno, la prueba está en que en noviembre creo que sale la segunda ya, o sea que... Sí, bueno, ahora enseguida vamos a ponernos a hablar exactamente de qué puede la gente, pero con el final pasó parecido, ¿sabíais cuándo iba a cerrar o de repente uno escribió y se acaba el capítulo y el otro descubrió, ya sabemos cómo termina? No, ahí sí que decimos, bueno, a ver, ojo que aquí esto tenemos que estar acabando, porque esto no se puede estar eternamente escribiendo esto, entonces vamos a ir cerrando. Entonces lo que tenemos es que el que empieza el libro, uno lo empieza y el otro es el que lo acaba. Entonces aquí empezó uno el libro, el otro lo acabó, y en el siguiente empezó uno, el otro lo acabó y así. Entonces cuando le toca el turno cierra. Y eso lo que dice Jorge de que somos los escritores y los lectores, yo me lo paso bomba, yo creo que me lo paso bomba escribiendo estos libros, pues son muy liberadores, pero yo creo que casi me lo paso mejor leyéndolos y pensando, ay Dios, ¿cómo seguirá esto? O sea, ¿qué nuevas aventuras? ¿Cómo resolver aquí? Claro, yo me levanto a las 5 de la mañana, él me lo manda por la noche, yo se lo mando por la mañana, yo me levanto a las 5 de la mañana, lo leo y las carcajadas yo creo que suenan en todo el escritor. Ya entrando un poco en la novela, yo y mi sobrino son dos escritores, pero en realidad esto es una tapadera para dos agentes de campo de la oficina de peligros. Y lo primero, si te lo vas a pensar, es muy lógico, ¿no? ¿Quién va a reparar en dos escritores y pensar qué es eso, ¿no? O sea, ya el primer mensaje ahí está claro, ¿no? ¿Qué miraría para un par de escritores? Tenemos un par de escritores que empiezan que les va fatal en una feria, ¿no? Y por un lado, joder, que nos hubiera gustado vender más, pero luego quieren volver a casa y no pueden. Primero, que fueron escritores, estuvo claro desde el principio, tendrá algo que ver con lo del sueño que decías que habías tenido. A ver, lo de escritor, yo creo que fue un poco porque lo que decía antes es como una prolongación de lo que vivimos día a día, Leticia y yo, ella como escritora de sus novelas, yo como editor de Pez de Plata o como mi labor en Cervantes, pues estamos todo el día rodeados de libros, rodeados de escritores y hablando de literatura y de libros y tal. Entonces estos dos personajes son un poco eso, incluso han cogido también manías nuestras como, bueno, pues nos gusta beber bastante y en la novela eso se nota porque se pasan bastante, sobre todo en la segunda, se pasan bastante tiempo borrachos. Yo diría que toda la novela. Y bueno, es como eso, ¿no? Las conversaciones que tenemos Leticia y yo tomando una cerveza, pues acaban pareciéndose mucho a lo que son Duna y Soriano. Y de hecho, el comienzo de la novela, ella dice que fue un sueño, efectivamente fue así, pero a mí me gusta pensar que fue una feria a ver si lo digo bien, esta vez, en Navia, en Laviana, perdón, en Laviana, que estábamos presentando mi libro anterior y el de ella y no había nadie, pero sí había un bar ahí con mogollón de gente sentada en las mesas y no miraban para nosotros, la megafonía a tope y no miraban para nosotros para nada. Y digo yo, pero estamos contando cosas interesantes, joder, y es que ninguno ha volteado la cabeza para decir, ¿qué hacen estos dos gilipollas ahí hablando todo el rato? Bueno, pues de esa frustración quizá nació un poco esta novela. Claro, habla mucho sobre el fracaso, la novela, ¿no? Y ellos, además de ser escritores y además de vivir aventuras loquísimas en la oficina de peligros, que además es curioso porque ellos llevan a cabo unas misiones muy interesantes y muy extrañas, que además son todas ciertas. O sea, todas las misiones que llevan a cabo la oficina de peligros, todos los misterios en resolver que llevan, esas son de verdad. Pero nosotros nunca hablamos de sus misiones. Hablamos de lo que les pasa en su tiempo libre como escritores, ¿no? Que nos parece más divertido. Y una de las cosas de las que yo creo que Jorge también estamos más orgullosos, no es tanto de las tramas que hemos vivido, sino de haber podido construir entre los dos
estos personajes, ¿no? Estos personajes, sus manías, cómo se conocieron, su vida, que se va a ir contando poco a poco, y claro, a raíz de toda la saga, cada vez les vamos a ir conociendo más, y sobre todo que nos ha permitido explorar un campo que nos encanta, que es el de la metaliteratura, ¿no? Ver cómo, bueno, y en la segunda ya la metaliteratura explota, pero ver cómo se van, hay tantas referencias a libros, cómo se van metiendo con escritores, cómo se van metiendo en otros libros, y no solamente como escritores, sino como autores, y de forma divertidísima, que es lo que realmente nos gusta a Jorge y a mí, sentimos absoluta pasión por esto y es lo que queremos transmitir. Sí, pues como muy bien contaba Leticia, ellos realmente la aventura que viven en este libro, en esta primera entrega, es su vuelta a casa, o sea, que ya quieren dejar atrás lo que ha quedado en ese fracaso de la final literaria y quieren volver a casa, pero bueno, el destino no se lo pone nada fácil y a partir de ahí es una novela muy trepidante que se lee muy rápido, muy divertida, sin duda lo habéis conseguido y donde además mostráis, que creo que es un recurso muy interesante, que lo que nosotros tenemos aquí es la punta del iceberg de unos personajes que tienen un trasfondo desagradecidamente loco, que se pasan el tiempo rememorando aventuras que no hemos visto, pero que ya sabemos que están ahí. ¿Te acuerdas cuando fuimos y por qué tienes este objeto? ¿No te acuerdas de que lo robé en no sé dónde? Y donde además os voy a contar un secreto. Yo una cosa que me molesta bastante en las novelas generalmente es el Deus Ex Machina, ¿no? De repente, y esto está lleno, pero está tan lleno que pasa a ser un ingrediente tan integrado en el ADN de la historia que funciona perfectamente. Entonces he descubierto que me molesta cuando es un recurso en una novela en la que esto no pega para nadie. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que muchas de esas cosas aparecerán explicadas, por ejemplo, en la segunda novela o en la tercera. Eso decir siempre. O sea, están ahí. Sí, qué guay. Y entonces eso, bueno, un poco lo has respondido tú ahora, pero todo esto que se apunta, cuando hablan de estas misiones, me imagino que algunas habrán sido lo que decías tú, un recurso de, pues yo no quiero tirar por aquí, me invento esto para que los personajes tengan que hacer lo que yo quiero. Pero todas esas aventuras, o buena parte de ellas, las vamos a conocer. Algunas sí, pero sobre todo, o sea, lo que son las misiones en sí, bueno, vamos a ir teniendo algunos datos y siempre se van a conocer así. Como esta misión que nos pasó de... Entonces, bueno, la del cementerio judío de Praga es algo recurrente. Hay una misión que hacen en el cementerio judío de Praga que va a aparecer en todos los libros. No siempre vamos a saber cada vez un poco más de qué ha ocurrido en esa misión en el cementerio judío de Praga. Y el resto, pues como siempre, van a ser aventuras que les suceden pues, en una librería, en una fiesta, de camino a casa y siempre recordando. Y vamos a desarrollar pues, mucho más de la vida de los personajes principales y de otros no tan principales, como el mono sin pelo, como la vaca dominante, incluso como Enriqueta Bartoli, va a ir apareciendo. Sí, van a ir ganando. De todas formas, el personaje que necesita un spin-off ya es Sor Floriberta y sus hermanas. Yo reivindico más presencia de estos personajes. ¿Cómo de repente se te ocurre? ¿Quién de los dos se le ocurrió? Si os acordáis o si no lo queréis decir, que lo primero que se van a encontrar en ese viaje de regreso es ese convento enloquecido con esa monja. Ostras, pues si te digo la verdad, es que no recuerdo exactamente quién. Bueno, era yo creo que un poco la coña de porque nos estábamos imaginando una carretera recta y no sé quién dijo lo de la chica de la curva. Dije yo, la chica de la curva era una recta. Sí. Bueno, ¿no? Algo así. Yo creo que fue el sueño, ¿no? Te habías encontrado una monja en el sueño. Bueno, yo de hecho no debí de ser yo, porque es que lo que les pasa a ella me pasó a mí en la realidad. O sea, llevo una vez con mi padre y con una amiga mía en el camino que va de mi pueblo a Renacía, que es una carretera pequeña, oscura, tal, y vamos en mitad de la noche, fuimos a dar una curva y apareció una monja haciendo tostos. Una monja en mitad de la noche en una carretera con el crucifijo. Nadie dijo nada y dije, ¿acabáis de ver una monja haciendo tostos? Y me dice mi amiga, ¿tú también lo viste? Todavía por si acaso no había dicho nada. Sí, ostras, ¿sí? No sé a qué paremos. Sé que había sido una alucinación, entonces yo creo que la monja la metí yo y a partir de ahí empezamos con ese convento, monasterio, en el que pasan esas cosas tan alucinantes. Cuando estuvo aquí Tim Powers y le explicaban un poco lo del terror, ¿no? Decían que a veces el terror está en las cosas que pueden tener experiencia más sencilla y me acabo de acordar mucho. Yo usaba como ejemplo antes esto de que te pican a las 3 de la mañana en tu casa, miras por la mirilla y ves un payaso. O sea, tú ahí te cagas, o sea, tú dices, no, lo único que piensas es que un circo ha pinchado.
no, lo que sea. Aquí no, ahora mi ejemplo nuevo va a ser, tú vas en coche con una recta, de repente ves a la carretera, pero no a la Ortega, sino que te sale para que pares una monja seria. Una monja. A ver, Una monja drogada. Luego, Sí, además. en este caso sí, la mía no sé si era drogada. Luego nos dimos cuenta que había un albergue del Camino de Santiago cerca que probablemente se había perdido. Pero eso llegamos a la conclusión mucho tiempo después. Sí. A la navaja de Oca nunca llegamos a concluir. No, aquí lo que pasa es que los personajes paran y van a ese convento y no acaban las cosas como ellos esperaban. Y las ilustraciones, ¿en qué momento decidís que va a haber ilustraciones? ¿Es una decisión editorial? ¿Fue vuestra? No, bueno, como trabajo con Gallota, el diseñador de las cubiertas de Pez de Plata, pues le pedí le di la novela y le dije, bueno, pues hazte una portada, a ver qué tal. Hizo esto que nos encanta. Nos fascina la portada. Me hace el diseño del libro, qué cosa más hermosa, que es un homenaje al pulp, que era realmente lo que queríamos hacer. Y luego fue él mismo el que dijo, pues me molaría hacer algunas ilustraciones, y las hizo así, con el editor le encantaron y listo. Ya os hemos dicho, como todas las novelas de personaje, que se irán conociendo más, pero es que aquí además me parece estupendo, ya anunciáis un poco lo que será la segunda entrega, y yo ya he oído por ahí, y ya tenéis también un poco claro, encaminado, o por lo menos pensado, o si no fingís muy bien, la siguiente entrega. Sí. Contándonos un poquito, vais a seguir usando el mismo sistema, me imagino, divirtiéndonos igual, contándonos un poquito, sin hacer muchos spoilers, aunque es muy difícil, por otra parte, el trampolín de la muerte. Bueno, hay un gran spoiler en el trampolín de la muerte, pero no lo vamos a contar. A ver, esta pregunta es para Jorge, porque Jorge está enamorado de la segunda. No, porque creo que en la segunda pues ya veníamos aprendidos de la primera y yo creo que nos salió de forma más natural y mejor, pero pues no sé cómo podría, imaginaros cómo unir en una misma trama a García Lorca, a Kafka, a Truman Capote, el Nueva York de la Ley Seca, William Burroughs, ¿a quién más? El Quijote, Macondo, y hacer que todo eso a través de una cosa que no puedo contar pues tenga todo el sentido, ¿no? Que más, y no es solo que los personajes se pasen la novela borrachos. Que también, pero no... Que podría explicarlo todo, pero no es eso. De hecho, están en una fiesta. Eso. Y ya, Alicia en el País de las Maravillas también. Entonces, bueno, eso, la segunda novela pues va un poco así. Empieza en una fiesta muy loca, que todos van disfrazados de personajes de Alicia en el País de las Maravillas, y acaban pues paseando por Praga, hablando con Truman Capote en un bar, escuchando jazz, etcétera, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Igual misma extensión, menos, más. Es un pelín mayor. Es un pelín más todo lo que has hecho que incluye, hubieras dicho que era un poco más pequeña, yo hubiera sido... No, es un pelín más. Sí. Bueno, y bueno, ya veo que la estética se mantiene, esa estética pulp que decís es... No sé, últimamente tengo la sensación, y ayer también presentábamos algún ejemplo, de que se está no como un revival, pero que es que la gente está reivindicando otra vez, que esto es algo cíclico, en la literatura pulp. También presenta, creo que es Orfeus, unos mini libros todos los días, como que parece que es un formato que se está otra vez así intentando imponer. A mí me parece muy bien, me gusta, ¿no? Si te gusta una entrega, te gustan los personajes, por lo general pues quieres más entregas, no quieres ir así que si estés enfadado y tal, pues mucho mejor. ¿Y tenéis alguno de los dos, entre Jun y Soriano, alguna preferencia o es indistinto? ¿Uno lo siente cada uno más suyo a uno de los dos? No, la verdad, bueno, tú igual sí, yo voy a decir lo mío, ¿no? Yo la verdad es que no. Mucha gente piensa que yo soy la que me dedico a escribir de Duna o cuando habla Duna o lo que sea, y Jorge es el que se dedica a Soriano, pero no es así para nada. O sea, a los dos los hemos creado al mismo tiempo. Cuando nos dicen, pero es que Duna y Soriano, sois los otros dos, ¿no? Yo digo, bueno, en todo caso, claro, yo cuando escribo Duna, escribiría como me ve a mí. Pero Jorge la describe como, entonces me vería él a mí, porque entonces sería un personaje más, serían personajes poliédricos. Yo solo hay una escena que aparece en la segunda novela, vuelvo otra vez al terreno, en la que sí que pensé en Leticia en vez de en Duna, que es cuando aparece colgada de las bragas en una verja, sí. y me estaba imaginando a ella y me hacía como más gracia. Sí. Esa creo que es una de las mejores escenas de toda la saga, cuando aparezco colgada con las bragas en una verja. Pero, ojo, que
contamos eso porque es que así comenzaron a escribir su primera novela. Una Soriano. Aunque vais a seguir haciendo entregas de Yuna y Soriano, y eso supongo que quiere decir que os va a acompañar durante un tiempo de vuestras vidas y lo vais a tener que ir también compatibilizando con otros proyectos literarios, editoriales, laborales, etc., ¿no? ¿Sirve también un poco de respiro, un divertimento de este estilo, a lo mejor en mitad de una escritura de una novela más larga o más de otro estilo, o compartimentáis? Mientras escribo uno de estos no estoy en otro proyecto? No, yo en mi caso yo alterno y lo agradezco y me resulta tan liberador porque generalmente no tiene nada que ver con lo que estoy escribiendo, así que es como, me voy a dar un baño en la piscina. O sea, a mí me resulta, lo decía el otro día una lectora, me decía, joder, leer este libro me resulta muy liberador. Digo yo, bien, porque a nosotros nos resultó escribirlo. A mí me resulta liberador, pero de otra manera, de la labor editorial de Plata, de las correcciones, el seguimiento, o sea, la lectura de originales y todo eso. Y esto, cada vez que lo cogía por la mañana, pues en un rato y tal, pues la verdad que te relaja bastante. Y dime la verdad, Jorge, después de, como editor, tener que trabajar con gente de todo tipo, autores muy simpáticos y comprensivos, algunos más tocapelotas. Tú ahora como autor, ¿qué clase de autor eres? Yo soy el autor que le gustaría tener a Pez de Plata. Ok. O sea, eres Yoko. Soy Leticia Sánchez. Yo no sé si queréis aprovechar para hacerle alguna pregunta antes de que pasen al filmódromo. Bueno, pues yo voy a aprovechar para despedir con dos cosas. Uno, ya sé que la segunda es estupenda, es la mejor. Nos has vendido un poco la tercera, evidentemente ahora el cliffhanger está ahí, el hype hay que ponerlo en la segunda. Pero si tenéis un poquito más avanzada pues un poco de cómo van a continuar las siguientes, más allá de los títulos. La siguiente, bueno, la tercera la estamos escribiendo ahora, se titula Duna y Soriano, el cementerio inglés, y va de cementerios. Y de... Bueno, hasta ahí. No, y de Inglaterra. Y de un famoso detective. Ya se puedo leer. Y luego la cuarta, no la hemos escrito todavía en Estados Unidos, pero sabemos de qué va. La cuarta es un homenaje a una colección de libros de novela policíaca asturiana. ¿De qué te suena? Un poquillo, sí. De hecho se llama Duna y Soriano en la etiqueta negra. ¿Ah, sí? Vaya. Y bueno, ¿y otros proyectos más allá de Duna y Soriano en los que estéis ahora? Hombre, a mí nunca me gusta hablar de mis proyectos porque siempre pienso que cuando abro la puerta se escapa el gato, pero bueno, ya que estamos, pues en octubre saco una nueva novela, esta mía, sola. Con Pez de Plata. Con Pez de Plata. O sea que tampoco se queda sola, ¿no? Exacto. No, yo estoy así un poco más parado, pero bueno, estoy preparando ya la segunda parte de Las croquetas porque el homenaje a Tomeo pues no se acaba en su obra novelística. Ahora estoy haciendo la otra parte, que es la del teatro y la de la narrativa breve. Bueno, pues nada, ya sabéis, si queréis sumergiros en este prodigio de imaginación, una lectura rápida, divertida, refrescante y liberadora, como bien habíamos dicho, y que encima no se acaba aquí porque tienen más entregas preparadas, o sea que no os quedaréis sin más dosis de esta droga. Ahora está muy bien que hablemos de ella, como digo siempre, lo bueno es que se lean, que se compren y que firmen muchos y ahora irán al filmódromo y como siempre, además vosotros ya sois de la casa, pues despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.